hacia la microeconomía intermedia que a la microeconomía más básica, va a requerir medir ciertos elementos de bajada más técnica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo de alguna manera los tengo que llevar, ¿no es cierto?, a aplicar los contenidos teóricos, porque si ustedes se quedan solamente con el desarrollo del material planteado desde el punto de vista de la teoría, cuesta mucho entender cómo se aplica esto en la realidad para la toma de decisiones. Entonces tiene que haber un contraste de análisis de números, de comportamiento de mercado, de comportamiento de sectores, ¿no es cierto?, de capacidad que muestre cada uno, a cada uno de los sectores, ¿no es cierto?, productivos, cómo reaccionan, porque tenemos que mirarlo, ¿ya?, desde la posición de las tomas de decisiones, desde la producción, contratación de factores, optimización y eficiencia. Entonces, para poder medir habilidades, yo lo que generalmente hago son dos controles de lectura. Vamos a tener un control número 1, que lo puse para el 22 de julio. Serán unas 4 sesiones más. Y va a haber un control número 2, que lo dejé planificado para el 12 de agosto. Cada uno de estos controles tiene un peso sobre la nota de presentación de un 15%. ¿Qué significa un control? Un control es una prueba que en este caso tiene la particularidad de ser formativa, o sea, está en el proceso de formación del contenido y de la comprensión de lo que estamos estudiando. Y yo ahí voy a ser muy enfática. Yo les voy a dar lectura de aplicación de los contenidos que estamos realizando en el curso, ¿ya? Y la evaluación de esa lectura va a ir asociada no a preguntarles si se leyeron o no se leyeron los artículos que les voy a pasar, sino que si les comprendieron. Entonces voy a ir a preguntar analíticamente la comprensión de la lectura entregada. Eso es lo que miden los controles de lectura. Por lo tanto, recomendación importante: más allá de leer, releer y sobreleer el mismo contenido, yo busco ciertos artículos interesantes en la forma en cómo están planteados, porque discuten temas que vamos a revisar en la clase, pero de manera aplicada. Entonces ustedes tienen la capacidad de leer un artículo que va a ser un análisis bien desarrollado y bien profundizado respecto de los elementos de estructura teórica, pero aplicado a un sector, a una industria, en el caso específico de un país, en cambio en temas de normas de regulación o que de repente tienen influencias sobre la libre competencia o los mercados regulados, que son los tipos de cosas que se enfrentan, ¿no es cierto?, la toma de decisión más bien desde el punto de vista de la eficiencia económica, ¿ya? Entonces para eso vamos a tener estos dos controles de lectura, donde yo les voy a dar unos 3 o 4 papers, los van a leer, hagan si quieren alguna especie, yo realmente les recomiendo que jueguen un poquito con estos esquemas como organizativos, como para articular los elementos relevantes que está planteando el paper y ver las conclusiones. Si eventualmente llega a salir o llego a elegir algún artículo que tenga la aplicación de un modelo, yo les voy a explicar eso con antelación, pero no les voy a preguntar que entiendan en el fondo la configuración y el resultado econométrico del modelo, pero sí que traten de analizar desde el punto de vista de la experiencia, el resultado, la conclusión. O sea, cuál es la hipótesis que se planteó y cuáles son los resultados que esto me está entregando, porque eso es evidencia empírica. Estoy contrastando postulados versus evidencia. Eso van a ser los dos controles de lectura. Después yo les hago unos pequeños trabajos de indagación, que son dos también, donde les voy planteando un tema súper específico y les digo, en una minuta descriptiva tienen que indagar sobre este tema, tienen que tratar de plantear el contexto en el que se está analizando y tienen que usar herramientas técnicas para hacer un análisis argumentativo y analítico. Por lo tanto, yo espero en ustedes que no desarrollen un trabajo descriptivo donde me relaten la historia de lo que están observando en base a distintas fuentes. Ahí hay hartos elementos que observar. Las fuentes tienen que ser de un carácter o de una proveniencia un poquito más de mayor calidad. Si yo, por ejemplo, me dedico solamente a rescatar, cuando digo fuentes de información entre donde obtengo los datos, solamente prensa
voy a tener el sesgo del análisis del periodista, ¿ya? Y el periodista en su rol comunica, no necesariamente analiza, y muchas veces, aunque diga que tiene las herramientas, en el fondo técnicas para hacerlo, ¿no es cierto? Como el señor Matamala, no sé si se acuerdan, que generó una polémica al respecto, no necesariamente uno las tiene por haber hecho un curso específico cortito donde le enseñan a analizar algunos temas económicos de envergadura. Entonces ustedes sí tienen un poquito más de herramientas para poder hacer una bajada un poquito más profunda. Yo necesito entender, esto es importante, cómo piensa cada uno. Por lo tanto, necesito ver cómo hacen la bajada técnica, ¿ya? Ahora ustedes son un cursito grande, para poder en el fondo pedirles que hagan un informe súper largo. Así que la gran dificultad de esto es que van a tener que poner en pocas paginitas información de valor agregado, lo más técnicamente trabajado, y ojalá tengan el criterio para elegir de manera muy precisa y clara, ¿no es cierto?, la información que van a seleccionar para hacerlo. Y esto va a estar enfocado a temas que yo les voy a entregar con un poquito de antelación, suficiente para que hagan el informe. Y les voy a plantear lo que necesito que contenga el informe, lo que yo voy a medir, lo que se va a evaluar y los contenidos en el desarrollo del informe, ¿ya? Viene todo súper estructurado, y la fecha máxima de entrega y el formato, etc. También los trabajos, las fechas, perdón. Está el trabajo número 1, pensado para el 29 de julio, y el trabajo número 2 para el 26 de agosto. También valen un 15%, ¿no es cierto?, de la nota de presentación. Estoy hablando de las evaluaciones, ¿ya? Y luego vienen 2 pruebas, y las pruebas son de carácter sumativo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy acumulando contenido y voy cumpliendo ciertos elementos de evaluación intermedia para después llegar a una evaluación donde yo voy a sumar unidades, de las cuales les describí, ¿no es cierto?, en la sesión anterior, y voy a evaluar la aplicación del contenido explicado en clase. Ahí no estoy preguntando lectura, ahí no estoy preguntando lo que encontraron en los trabajos, sino que lo que hemos discutido en clase, lo que hemos desarrollado acá, aplicado en un instrumento de evaluación, ¿ya? La primera prueba la dejé para el 2 de septiembre, por eso las dejo en un horizonte un poquito más distante, porque primero quiero ver cómo va esto. Yo los voy calibrando para entender el resultado que van teniendo. Y la segunda prueba, el 23 de septiembre, antes de cerrar el curso. Y como podrán ver, cada una de esas evaluaciones tiene una ponderación un poquito mayor porque es de carácter sumativo, ¿ya? O sea, formamos desde el punto de vista de la acumulación de contenido y el trabajo de él. ¿Se entiende más o menos el sistema de evaluación? Ahora quiero que entiendan que cada uno de estos instrumentos de evaluación mide habilidades diferentes. Por lo tanto, si yo trabajo todos los instrumentos de la misma manera, posiblemente en algunos de ellos puedo tener algunas falencias en el resultado, porque voy midiendo cosas distintas. Capacidad comprensiva analítica, capacidad de observación, indagación y aplicación, capacidad de integración y aplicación de contenido. Porque en el fondo este tipo de curso les tiene que enseñar a ustedes a desarrollar pensamiento crítico y analítico complejo, resolución de análisis de escenario para la toma de decisiones. Por lo tanto, eso tenemos que desarrollar. ¿Se entiende? Ese es el objetivo del curso, para que lo tengamos todo súper claro. Y yo los voy a ir ayudando y con material específico cada vez que nos vayamos acercando con prudencia a los tiempos.